Todos hablaban de un misterioso salto en los datos chinos. Un cambio brusco, casi sospechoso, como si el tercer visitante interestelar hubiera hecho algo imposible mientras el resto del mundo miraba hacia otro lado. Durante horas, en foros y redes, se repitió la misma idea: los chinos vieron algo que nadie más vio. Pero la realidad, cuando miras los números con calma, sin ruido, sin ansiedad, es completamente distinta. Lo que cambió no fue el objeto. Cambió nuestra capacidad de observarlo. El 1 de julio, cuando Atlas detectó aquel punto de luz avanzando a más de 29.000 km por hora, nació un mito, el mito de que las mediciones chinas corregían a Occidente. Pero si sigues el rastro, si lees cada exposición de 30 a 120 segundos capturada en esas montañas del interior de China, la historia adquiere otra forma, más precisa, más silenciosa y más humana. Este vídeo no va a repetir teorías infladas. Va a mostrarte lo que realmente ocurrió. Y por qué ese pequeño desajuste aparente, en realidad, cambió nuestra comprensión del tercer visitante interestelar. Pausa. Respira. En el cosmos, nada ocurre de golpe. Solo aprendemos a mirar mejor. Para entender por qué las mediciones chinas se volvieron tan importantes, hay que volver al inicio. A ese primer día de julio en Chile, cuando los telescopios de Atlas registraron un punto que se movía demasiado rápido para pertenecer al Sol. Su trayectoria era abierta, hiperbólica, con una excentricidad mayor que 1,19. Ese dato, apenas calculado, ya sugería algo enorme. No era nuestro. Venía de fuera. En cuestión de días, el objeto fue confirmado como el tercer visitante interestelar, después de Oumuamua y Borisov. Pero, a diferencia de ellos, este mostraba algo que desconcertó a todos. Una coma dominada por dióxido de carbono, casi sin actividad de agua. Una firma química fría, diferente, como si hubiese nacido en una región lejana donde el hielo se forma de otra manera. Y justo cuando los grandes observatorios occidentales, JWST, Hubble, VLT, entraban en una pausa técnica de 36 horas, China mantuvo los ojos abiertos. Mientras el mundo tenía un punto ciego, sus montañas capturaban datos sin interrupción. Por eso importa esta historia. Porque, en astronomía, perder un día puede significar perder un universo. Las primeras horas del seguimiento parecían rutinarias, series de astrometría, calibraciones estándar, nada fuera de lo normal. Pero cuando los equipos internacionales compararon los datos previos al parón occidental con los que llegaban desde China, apareció una inquietud silenciosa. El objeto seguía una trayectoria hiperbólica perfecta, sí, pero su brillo había aumentado casi un tercio de una magnitud en apenas un día. Eso no encajaba con los modelos clásicos. En las imágenes más profundas, la coma se alargaba hacia el Sol como una aguja de polvo negro, carbonizado, formada por partículas sorprendentemente grandes. Eso explicaba la extraña firma espectral, dominancia de dióxido de carbono, ausencia casi total de agua. Pero planteaba nuevas preguntas. ¿Por qué este visitante expulsaba tan poco vapor? ¿Qué tipo de frío extremo lo formó? ¿Y por qué ese incremento repentino de brillo justo cuando la mitad del mundo dejó de observarlo? Los científicos revisaron una y otra vez las exposiciones chinas, cada una entre 30 y 120 segundos, buscando inconsistencias. No las había. El objeto se comportaba igual que antes. El cambio no era físico. Era observacional. Y, aún así, las preguntas crecían. Cuando los equipos europeos y estadounidenses regresaron a las observaciones, lo hicieron con una idea fija: comprobar si el salto detectado por China era real o fruto de un desfase instrumental. El análisis cruzado comenzó con un proceso conocido por cualquier astrónomo serio: calibración contra estrellas estándar. Landol, SDSS, lámparas espectrales. El mismo lenguaje que hablan los telescopios del mundo. Al aplicarlo, ocurrió lo más importante de toda la investigación. Las mediciones encajaron. Todas. La precisión posicional se ajustó hasta una 50ª parte de un segundo de arco, una exactitud casi obsesiva que solo se logra combinando miles de fotones dispersos en distintas estaciones del planeta. La supuesta anomalía del brillo coincidía exactamente con el aumento de partículas grandes en la coma, detectado tanto por China como por el análisis fotométrico occidental previo al parón.
Los científicos, al comparar las curvas, vieron algo claro. El objeto nunca cambió su comportamiento. Lo que cambió fue la continuidad de nuestras observaciones. Y ahí, en ese detalle sutil, empezó a desmoronarse el mito. La verdad final emergió cuando todos los datos, chinos, europeos, estadounidenses, fueron integrados en un único modelo orbital y químico. Allí, sin espacio para rumores, apareció la clave. No hubo ningún salto, ninguna aceleración extraña, ningún comportamiento anómalo. Lo que hubo fue una ventana de 36 horas sin observaciones occidentales, y un objeto que continuó exactamente igual, liberando hielo de dióxido de carbono y polvo carbonizado, como lo había hecho desde el primer día. La frase que cerró el debate nació en un informe técnico, escrita sin dramatismo. Las mediciones chinas no contradicen los datos internacionales, los completan. Y eso lo cambia todo. Porque por primera vez desde Oumuamua, no existe una grieta entre los conjuntos de datos. No hay conflicto entre telescopios. No hay interpretación paralela. Solo un objeto interestelar siguiendo su camino fuera del sistema solar, sin detenerse, sin girar, sin acelerar. Consecuencia directa de su naturaleza, fría, antigua, externa. Pausa. La ciencia avanza cuando las certezas reemplazan a los miedos. La unificación de datos dejó una imagen clara de lo que es realmente 3I/diagonal Atlas. Un cuerpo formado en otra estrella, en un entorno tan frío que el agua quedó atrapada y el dióxido de carbono tomó el control de su actividad. Ese perfil químico, hielo de CO dominante, agua mínima, polvo negro y pesado, confirma un origen lejano, fuera de los patrones del sistema solar. Pero también abrió nuevas preguntas. Si este es el tercer visitante interestelar en apenas unas décadas, ¿cuántos más pasan sin ser vistos? ¿Y cuántos contienen firmas químicas que no encajan con lo que conocemos? Los próximos pasos son ambiciosos: mejorar la vigilancia continua, evitar ventanas ciegas, automatizar correlaciones entre hemisferios, y reforzar el análisis espectral rápido para detectar composiciones anómalas en tiempo real. China demostró que la continuidad importa. Occidente mostró que la calibración conjunta es esencial. Y juntos revelaron algo profundo: la astronomía moderna ya no es local. Es global, coordinada, interdependiente. El universo no espera a nadie. Si parpadeas, se va. En el silencio del espacio no hay urgencias, ni horarios, ni turnos de observación. Solo trayectorias que se estiran durante millones de años. Cuerpos que cruzan sistemas estelares sin intención y sin memoria. 3I/diagonal Atlas es uno de ellos, un viajero que no sabe que lo miramos, que no siente el peso de nuestras preguntas. Mientras se aleja, su estela de dióxido de carbono y polvo oscuro nos recuerda algo sencillo: somos nosotros quienes necesitamos respuestas, no el universo. Él continúa. Nosotros interpretamos. Y en esa distancia, inmensa, fría, serena, aparece una extraña claridad. La de comprender que cada dato es un acto de resistencia contra la oscuridad, que cada calibración, cada exposición de 30 segundos, cada estrella de referencia, es nuestra manera de decir: queremos entender. Porque la ciencia no grita. La ciencia observa. La historia de este objeto no es solo la historia de un visitante interestelar. Es la historia de cómo miramos. De cómo aprendemos. Y de cómo la paciencia abre puertas que la prisa siempre mantiene cerradas. Al final, lo que muchos llamaron la anomalía china no fue un misterio, ni un aviso, ni una grieta en el consenso científico. Fue simplemente una pieza que faltaba en el puzzle. Un tramo de tiempo en el que solo una parte del mundo siguió observando mientras la otra descansaba. Los datos son claros. 3I/diagonal Atlas nunca cambió su comportamiento. Nunca aceleró. Nunca ocultó nada. Solo siguió su camino interestelar, indiferente a nuestras conjeturas. El mito queda cerrado. La verdad, establecida, las mediciones chinas no corrigieron a Occidente, lo completaron. Y juntas ofrecieron la imagen más precisa jamás obtenida de un visitante nacido en otra estrella. En ciencia, la coherencia es la firma de la realidad. Y aquí, esa firma es impecable. Fin.